buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a una conferencia más de esta 17ª Semana de la Cultura Digital, organizada por el Laboratorio Aula Multimedia, auspiciada por la Coordinación de Educación Continua y a Distancia CECAD de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. La conferencia de hoy estará a cargo de Ricardo Cano y lleva por nombre Reivindicación de los museos, respuesta museológica en tiempos de crisis. Nuestro ponente es director de EVE Museos e Innovación, director del Laboratorio Innovación Museológica, miembro de la Asociación Española de Museología, miembro de la Alianza Americana de Museos, consultor asesor en el ámbito de la innovación museológica y museográfica, especializado en la gestión de la innovación aplicada en museos y su transformación digital, con años de experiencia en el desarrollo de proyectos de museos y en el asesoramiento de la nueva conceptualización museológica, diseño de experiencias y auditorías de éxito. Asimismo, es asesor en todo tipo de proyectos para la creación y renovación de museos y exposiciones. Muchas gracias, Meli. Y os agradezco a todos que me deis la oportunidad de poder estar aquí para intercambiar ideas, conceptos que puedan ser útiles para todos vosotros. Luego ya comentaremos, si queréis, las dudas, preguntas que os puedan surgir. Partiendo de la experiencia que mencionabas, nosotros llevamos 20 años trabajando fundamentalmente enfocándonos en cómo consideramos que los museos evolucionan o deben evolucionar. De ahí vienen todos estos términos de reimaginar, de replantear, de reinvención, que antes de esta etapa que nos está tocando vivir, estaban encima de la mesa de todos los profesionales de los museos. Es decir, considerábamos que era evidente la necesidad de un cambio de era. Existía una desafección, un alejamiento, y existe un alejamiento, desafección del público con respecto a los museos, y fundamentalmente cuando hablo de museos estamos hablando de los museos locales. Y bueno, determinando la importancia de volver a reconectar, que ese es otro de los términos que nosotros solemos manejar ahora, reconectar los museos con la sociedad. Algo fundamental, teniendo en cuenta que los museos tienen la facultad de educar, de conectar el conocimiento con la sociedad, y eso es algo que una sociedad moderna de lo que no puede prescindir. En cualquier caso también, y atendiendo al momento que nos está tocando vivir, evidentemente hemos tenido que derivar todas estas reflexiones sobre la evolución positiva de los museos, de nuestros museos, en tres fases, ¿no? Lo que había sido antes de la pandemia, lo que está ocurriendo con los museos actualmente y lo que nosotros creemos que puede ocurrir de aquí en un futuro, ¿no? Y todo, evidentemente, con la esperanza y con la intención de marcar unas pautas entre todos que, bueno, nos faciliten esa reconexión con una sociedad que, evidentemente, y las investigaciones lo dicen, bueno, valoran los museos como entidades creíbles y de importancia, pero no son visitados, con lo cual, evidentemente, el problema está ahí. Si atendemos a esta reflexión derivada y dividida en tres partes, que es el antes, el ahora y el futuro, evidentemente el antes, como os decía, tenía el protagonismo de la reflexión sobre esta reinvención, cómo poder hacer que esta conexión necesaria entre los museos y la sociedad pudiera consolidarse, ¿no? ¿Qué mecanismos harían falta a la hora de desarrollar acciones que vuelvan de alguna manera, a reencontrarse en este concepto de hacerse visible, ¿no? O sea, son entidades que tienen que ser visibles, que tienen que ser entidades útiles también. Y sobre todo, por una cuestión de pura evolución del mercado del ocio, el público cada vez tiene mayores expectativas en lo que tiene que ver con a qué dedica sus tiempos de ocio, ¿no? O sea, qué dedica su tiempo libre. No contando los museos como una opción, y repito que estamos hablando de museos locales fundamentalmente, no estamos hablando de los museos estrella,
museos de nuestras comunidades más próximas, cómo podían responder a esas expectativas cada vez mayores, ¿no? Y evidentemente también pues, con la preocupación de que los museos tienen y disponen de unas limitaciones presupuestarias y muchísimo más ahora actualmente, ya que y estamos hablando a nivel general, a nivel internacional, no solo aquí en México, sino de muchísimos otros países, lo que tiene que ver con las subvenciones, los apoyos públicos a los museos son cada vez más reducidos, con lo cual el nivel de gestión se ve muy limitada por esa falta de recursos económicos, ¿no? O sea que de manera que si buscamos un posicionamiento consolidado en la sociedad como una opción viable en la que los museos necesitan conectarse con sus públicos y sobre todo ahora a nivel local, evidentemente el planteamiento de la entidad pública como gestión pública no funciona, no nos funciona. Hay que pensar, y sobre todo ahora, en gestiones desde el punto de vista corporativo, es decir, derivar lo que es una gestión del museo tradicional en el que se dependía fundamentalmente de las subvenciones públicas a una entidad abierta a mecanizarse como pensando en un marketing corporativo, es decir, una gestión absolutamente corporativa. Y esto no es uno de los cambios necesarios, sino que todo tiene que ver además con la respuesta a un modelo obsoleto, en el que la mediación anterior, que estaba muy basada en el academicismo y en lo erudito, evidentemente tiene que modificarse absolutamente. Eso tiene mucho que ver también con el replanteamiento a nivel de lo que es la visión profesional de la actividad del museo. Es decir, ahora todo gira alrededor de que el público demanda, como os decía, con expectativas mayores, pues vivir experiencias dentro de sus momentos de ocio. Si se piensa en los museos y en su oferta a nivel de conexión del conocimiento con la sociedad, estamos hablando de educación, pero también al mismo tiempo con una combinación con lo que tiene que ver con el entretenimiento. De ahí viene el concepto de edutainment, ¿no? Que lo acuñaron en Estados Unidos y que ahora es aplicable a cualquier estrategia de museo moderno, ¿no? El poder hacer esa combinación entre lo que es la educación, lo que es la experiencia a nivel de entretenimiento y sobre todo también otra serie de elementos que yo considero que son fundamentales a la hora de desarrollar cualquier tipo de planificación museológica, y es que debemos conectar el conocimiento con las emociones, fundamentalmente, ¿no? Esto deriva, evidentemente, en cambios de planteamiento que, como os decía, ya se van alejando más de lo que es lo puramente académico, con la combinación de otro tipo de factores que obligan al desarrollo profesional de nuevos perfiles, ¿no? Dentro de lo que es la actividad del museo. Los equipos cada vez tienen que ser más multidisciplinares, básicamente volcados en el diseño de acciones, de actividades, conectando este tipo de extensión profesional a lo que tiene que ver con el replanteamiento de los espacios del museo, ¿no? Es decir, ya no es tanto observación, ese encuentro del espectador que navega por las instalaciones de un museo fundamentalmente apoyándose en su vista, ¿no? en su capacidad de observación. Ahora necesitamos implicar al público de maneras muy distintas, ¿no? Es decir, a nivel profesional tenemos que ser capaces de desarrollar propuestas innovadoras que tienen mucho que ver con lo que nosotros denominamos ahora la inmersión, y que fundamentalmente viene a promover nuestra capacidad de entusiasmar de nuevo, ¿no? Al público con la exhibición de contenidos a unos niveles totalmente fuera de lo convencional, ¿no?
estas son reflexiones e inquietudes a nivel profesional y a nivel de apoyo de la experiencia que nosotros hemos intentado ir planteando desde el punto de vista de la evolución hasta que llegó este momento que estamos viviendo, desgraciadamente, nos ha tocado vivir durante todo este año y que ha replanteado profundamente nuestro nivel de acción, ¿no? En un momento en el que todas las entidades de museos del mundo se han visto obligadas a cerrar, la obligación fundamental de salir de esta situación para no perder visibilidad ni acceso a seguir siendo un servicio público, ¿no? Y fundamentalmente ha habido una entrega absoluta al mundo digital, ¿no? Que era evidentemente una de las soluciones, por no decir la única, que nos quedaba para poder seguir estando ahí, ¿no? Aunque la lectura es un poco quizás de solución precipitada, evidentemente, ¿no? No ha habido una planificación que pudiera avisarnos de que íbamos a vivir una situación como la que estamos viviendo actualmente y evidentemente el poder plantear soluciones que ya podían estar dentro de un manual era muy complicado. Aquí hemos visto cómo los museos lo han resuelto de la mejor manera posible, algunos con más éxito que otros, evidentemente. Pero bueno, de alguna manera también nos ha descubierto una nueva realidad muy importante que también se anunciaba antes de la pandemia, pero que, bueno, no era quizás ¿cómo os diría yo? Prioridad, ¿no? Que era esta entrada dentro de lo que es la realidad digital, ¿no? De cada una de estas entidades, ¿no? De los museos. Y hemos visto cómo entonces, obligados por esta necesidad de seguir manteniendo la visibilidad para sus públicos, se ha reaccionado y se ha, de alguna manera, planificado estas soluciones de una manera rápida y muchas veces sin planificación, ¿no? Esto nos lleva también a ver cómo, dentro de lo que es esta gestión que yo os comentaba de innovación y de evolución dentro de lo que es esta realidad más convencional del pasado, nos obliga a generar estrategias, ¿no? O sea, nos obliga a generar estrategias. Y porque esta es una de las asignaturas pendientes quizás en la planificación y la gestión de muchos de nuestros museos, por no decir la mayoría. Es la ausencia de una planificación con una visión de futuro, ¿no? De aquí a 5 o 10 años, ¿no? Una de las cuestiones que están también relacionadas con esta evolución tecnológica que nos ha obligado a poner en marcha soluciones que de otra manera quizás no nos hubiéramos planteado, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, este tipo de encuentros, como el que estamos realizando hoy, que a lo mejor en periodo antes de la pandemia nadie hubiera planteado. Yo considero que, por ejemplo, en este caso concreto es una necesidad el poder mantener comunicaciones e intercambiar ideas y conocimientos. Es fundamental, ¿no? Es algo que tenemos que promover siempre. Y lo mismo es el ofrecimiento y la propuesta de contenidos a nivel digital para nuestros públicos, ¿no? Hemos visto de todo durante este año, desde el comienzo de la pandemia. Ha habido propuestas de todo tipo. Yo me quedo quizás con el valor que tiene la creatividad, ¿no? Como herramienta. Es decir, cómo hemos visto esta reacción que se ha basado fundamentalmente en la creatividad, ¿no? En la creación de ideas que pudieran ser valiosas y válidas para poder seguir en funcionamiento, ¿no? Y al margen de eso, evidentemente luchar por la permanencia, ¿no? A nivel físico. Desgraciadamente, por los últimos datos que hemos podido recabar, en Europa concretamente el 30% de los museos están cerrados posiblemente para siempre, ¿no? Y eso evidentemente es un drama terrible porque una sociedad como la nuestra no se puede permitir que este tipo de cosas ocurran, pero desgraciadamente, y como os decía antes, aquello que tiene que ver fundamentalmente con el apoyo de lo público, ahora
lo público, evidentemente, desde el punto de vista de la subvención, está muy más que nada centrado en temas sanitarios. Muchos museos se han visto resentidos por esa excesiva dependencia a lo público, ¿no? Y de ahí, evidentemente, la necesidad de transformar esa línea de pensamiento en la gestión, mirándonos a nosotros mismos, a los museos, como entidades corporativas, ¿no? Como os decía antes. Y esto se ve más que nunca ahora en esta situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, es decir, una de las cuestiones, evidentemente, que vienen del mundo corporativo tiene que ver con la planificación, como os decía, y es fundamental el que estas planificaciones estén sobre papel, ¿no? Es decir, que sepamos exactamente, intentando, evidentemente, tener información sobre cómo todo va a evolucionar. Y esto también tiene mucho que ver con el campo profesional, que nos preocupa a nosotros especialmente, sobre todo desde el punto de vista de la formación. De ahí que nosotros también planteemos ofertas educativas, y es que vemos que el perfil del profesional del museo tiene que seguir evolucionando, ¿no? Tiene que ir al ritmo de la sociedad, ¿no? Es decir, en esta visión de futuro post-pandemia, vamos a decirlo así, tenemos que saber cuestiones tan importantes como cómo va a evolucionar, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Desde el punto de vista de la difusión del conocimiento. O sea, nosotros tenemos que estar ya preparándonos, nos tenemos que preparar para este tipo de impacto que va a llegar de aquí a 5 o 10 años de una manera abrumadora, ¿no? Y como respuesta también a esta cierta pasividad desde el punto de vista de la evolución, ¿no? Que muchas veces, y lo hemos visto evidentemente ahora de forma obligada con el tema de la pandemia, ¿no? Este tipo de respuestas, reacciones que son fundamentalmente inmediatas por la necesidad, pero lo importante es que nos preparemos, ¿no? Que vayamos generando conocimiento desde el punto de vista profesional para poder reaccionar quizás con mayor eh, agilidad y sin sorpresas, ¿no? A cualquier cambio. Y va a haber muchos que vayan a ocurrir, ¿no? Por eso nosotros siempre hablamos del cambio de era, ya no solo por el hecho de que hayamos vivido y estemos viviendo estas circunstancias que nos tocan, sino porque de aquí a 10 años va a haber unos cambios radicales en todo lo que tiene que ver con la difusión del conocimiento, como os digo, ¿no? Otra de las cuestiones importantísimas también, que es que hay que atender en todo lo que tiene que ver con este recorrido de la innovación que nos espera, es no perder de vista grandes sectores de la sociedad que no tienen acceso a la tecnología, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de innovación lo relacionamos directamente con la tecnología sin darnos cuenta de que al día de hoy existe una enorme brecha digital, ¿no? Es decir, hay personas que no tienen acceso a Internet, no tienen conexión, con lo cual muchos de estos esfuerzos tecnológicos digamos que son baldíos e inútiles para un gran sector de la población que no tiene acceso a esa conexión, con lo cual también deberíamos preocuparnos de que esa innovación, de esa evolución positiva, tuviera que ver con crear acciones y estrategias que hicieran que el museo se acercara a ese espectro de la sociedad que no estando conectado a Internet por el momento, también tienen derecho a tener acceso al conocimiento, ¿no? Con lo cual tampoco se nos puede llenar la boca de innovación a nivel tecnológico, sino que muchas veces esta innovación tiene que ver con crear nuevas estrategias implantando acciones que puedan reencontrar o inaugurar una nueva relación con este tipo de público tan necesario para los museos, ¿no? Que es aquel sector del público que desgraciadamente no tiene acceso a las facilidades que podamos tener los demás, ¿no? Una de las cuestiones también relevantes que ha puesto de manifiesto esta situación que estamos viviendo es la necesidad de que los museos se reencuentren con lo más inmediato a nivel local. Es decir, que las estrategias que se deben implantar siempre teniendo en cuenta que tenemos un público inmediato, ¿no? Que es nuestra comunidad. Una de las asignaturas pendientes que considero que hay que dar solución, tiene que aportar una solución, es la
la ausencia del conocimiento que muchos de los museos, la mayoría de los museos tienen con sus públicos, ¿no? Es decir, digamos que ya no vale con colocar una libreta en la entrada del museo para que la gente que quiera pueda dejar su opinión sobre su experiencia, la experiencia que ha tenido en el museo, sino que nosotros ahora actualmente estamos promoviendo y tenemos que desarrollar estrategias para conocer públicos que muchas veces ni siquiera hemos visto, ni hemos conocido, ni han pisado un museo. Esta es una de las asignaturas pendientes que tenemos todos los museos desde el punto de vista de la implantación de estas nuevas estrategias, que tienen que ver mucho con lo corporativo. O sea, nosotros si establecemos un paralelismo, por ejemplo, a nivel de concepto entre lo que tiene que ver la venta de un producto determinado en nuestros mercados potenciales, evidentemente nadie en su sano juicio va a intentar posicionar un producto sin conocer a su público objetivo. En el caso de los museos es exactamente lo mismo al día de hoy. Es decir, podemos visualizarlos como productos y con la obligación de tener ese conocimiento fundamental y detallado de sus públicos. Para eso, evidentemente, hay que crear acciones fundamentales, tiene que haber grupos de trabajo, se tienen que desarrollar equipos de investigación. Nadie puede estar exento de este tipo de acción, ¿no? El conocimiento. De ahí también la importancia que hay que destacar de la creación de las redes, ¿no? Es decir, redes de conexión entre museos para poder compaginar, poder de alguna manera coordinar, incluso compartir información valiosa, ¿no? Que pueda ser aplicable a nuestras estrategias. Una de las cuestiones fundamentales e importantes que hay que destacar, evidentemente, de lo bueno se ha generado a partir de esta situación que vivimos ahora mismo, está en la creación cada vez de más redes. O sea, os mencionaba este tipo de encuentros. Existen también encuentros a nivel profesional que son súper importantes a la hora de poder manejar este tipo de información, ¿no? El poder generar respuestas a muchos de los problemas que ahora mismo son importantes y que muchos museos, por ser pequeños, quizás no tengan acceso a poder gestionar y poder promover la recopilación de toda esta información tan importantísima, ¿no? En todo caso, todo gira alrededor de la visibilidad, ¿no? Es decir, los museos tienen que volver a ser relevantes, tienen que tener ese grado de utilidad, pero reconocible en todo tipo de público. El museo tiene que ser divertido, el museo tiene que ser ameno, el museo tiene que conectarse de forma fluida con todo tipo de personas. Muchas veces hablamos de la accesibilidad del conocimiento como un ejercicio fundamental de aquí al futuro, es decir, ya no hablar solo de la accesibilidad física a la hora de plantear un contenido museológico para que todo el mundo tenga acceso a él, sino que todos los contenidos de los museos tienen que ser comprensibles, tienen que ser accesibles desde el punto de vista del entendimiento, de todo el espectro del entendimiento del público, ¿no? Es decir, no dirigirse solo y exclusivamente a un determinado tipo de capacidad intelectual, porque hay que acabar evidentemente con digamos, esa etiqueta negativa que tienen los museos aún hoy, en el cual están dedicados solo exclusivamente o dirigidos a un tipo de público muy, muy particular. Evidentemente eso afecta a la visibilidad, ¿no? A nuestra visibilidad. Evidentemente, y también lo que tiene que ver con la innovación combinada con la creatividad, pues, y pensando ya evidentemente en el futuro, en un futuro inmediato, esperemos, ¿no? En el cual ya los museos puedan seguir desarrollando sus actividades de manera normal, hay que generar y hay que desarrollar y promover acciones, ¿no? Es importante que el público sea capaz de desarrollar capacidades y aprendizajes, pero desde el punto de vista de la acción, no tanto de la pasividad, como os decía, sino la importancia que tienen los museos al día de hoy como entidades de acción, de actividad. Evidentemente, todas estas acciones tienen que tener una justificación y muchas de estas justificaciones y desarrollos estratégicos parten de la idea de que, según las investigaciones, las personas, sobre todo las familias, valoran la presencia del museo, pero siempre y cuando tengan la posibilidad de ofrecer, por ejemplo, enseñanzas y aprendizajes a sus hijos, la posibilidad, por ejemplo, de poder socializarse, de poder conocer personas dentro de lo que es la entidad del museo, el poder intercambiar experiencias,
y evidentemente que todo esté dentro del ámbito de la diversión. Es decir, que si comparamos este esquema de conceptualización museológica con lo que normalmente nos encontramos en los museos, vemos la necesidad de hacer grandes transformaciones, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, y sobre todo ya pensando fundamentalmente en la pospandemia y en lo que nos viene en el futuro, la importancia que tiene el que existan profesionales capacitados para dar respuesta a todo este tipo de demanda, ¿no? Es decir, que hoy por hoy, nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma de empleo en nuestra empresa eh, y hacemos el ejercicio muchas veces de comparar, ¿no? ¿Cuál es la oferta, digamos así, de aprendizaje y enseñanza que se ofrece normalmente a nivel universitario académico con las demandas de empleo que está habiendo a nivel de innovación, sobre todo, fundamentalmente a nivel de evolución innovadora, y vemos que hay una ruptura importante entre lo que es la formación profesional de nuestros nuevos profesionales de museos con las necesidades que estas entidades están requiriendo, ¿no? Con lo cual, en esta evolución, sobre todo pensando en la innovación, vemos que vosotros, que sois el futuro, tenéis que perfilar de alguna manera vuestra experiencia profesional a nivel formativo, pues en campos que hasta ahora en el plano museológico estaban totalmente desatendidos, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los hispanoparlantes. No hay cursos que puedan dar respuesta a todo esto que os estoy mencionando como lo que nos viene, ¿no? Pero, evidentemente, vosotros también tendréis la capacidad de poder acoplar vuestra experiencia progresiva para poder, de alguna manera, generar esta nueva museología, ¿no? Que pueda posicionar los museos donde realmente necesitan estar, ¿no? Y bueno, básicamente es la presentación que os quería hacer. Estas son las ideas que os quería comunicar. Estoy abierto a que me preguntéis o que consultéis lo que deseéis. Y así podemos completar la presentación. Muchas gracias, Ricardo. Por acá De nada. tenemos una pregunta de Octavio que dice, en el ámbito musical recientemente se han realizado conciertos de pago en línea. ¿Se ha planteado la posibilidad de implementar algo similar para los museos? Algo así como un sistema o medio de difusión donde sea posible ofrecer exposiciones de museos vía streaming. Muchas gracias por la pregunta. Esto es muy importante porque cuando hablamos de la gestión corporativa, ¿no? Y de alejarnos de la subvención pública para poder sobrevivir, evidentemente tenemos que crear líneas de negocio que antes no estaban ni siquiera contempladas ni imaginadas, ¿no? Es ahora cuando, para dar respuesta a esta necesidad, se empieza a desarrollar propuestas que tienen mucho que ver con con el mundo online, ¿no? Conectado con los museos virtuales, sobre todo. La experiencia que nosotros estamos viendo hasta ahora es que hay determinado tipo de contenidos, normalmente derivan y todo lo que ha comenzado a proponerse son contenidos muy particulares, muy especializados, que se ponen a la venta. Lo mismo que los museos están, y esto conecta también con lo que os comentaba sobre los perfiles profesionales, también están empezando a enseñar, están empezando a crear sus propias plataformas de formación. Conocemos museos que han desarrollado juegos en los que tú te tienes que suscribir, evidentemente son cantidades, cuotas no muy altas, muy razonables, y la gente se inscribe pagando una cuota para poder acceder a esos juegos. Están proliferando también las plataformas de comercio electrónico, es decir, que los museos están poniendo, muchos museos pequeños están empezando a plantearse, y algunos ya lo han hecho, la posibilidad de vender productos en línea. Con lo cual, estamos viendo una reacción muy generalizada y siempre pensando en el mercado online. Evidentemente también aquellos museos que estén relacionados, por ejemplo, con la historia y más concretamente con la historia musical, pues evidentemente también
podrán poner en oferta y ofrecer servicios relacionados con la música, en fin, como mencionas tú. Es decir, ahora mismo hay una enorme corriente de desarrollo estratégico pensando en cómo sacar el rendimiento a los contenidos del museo y sobre todo haciéndolo en línea, ¿no? Por acá tenemos otra pregunta de Nancy que dice, ¿quién se encarga de la transmisión presencia digital de los museos? Pues mira, atendiendo a lo que os comentaba de que a nosotros lo que nos preocupa y nos fija la atención son los museos pequeños, los museos locales, no estamos hablando del Louvre, ni del Hermitage, ni del Centro Pompidou, ni del Prado, estamos hablando del museo local. Eh, ha habido con esto de la pandemia, ha habido una reacción inmediata en la cual todos hacen de todo, todos hacen de todo, es decir, se busca al que oye, tú sabes colgar un contenido, el fotógrafo de amigo, o si no con la cámara del móvil, del celular, eh, escribo yo los contenidos, en fin. Ha sido una reacción un poco a la trágala, vamos a decirlo así, ¿no? Porque la necesidad era inmediata y demás. Ahora hemos visto, y ya con más calma y mirando un poco desde marzo hasta ahora lo que ha ido pasando, que los equipos se han ido posicionando en orden, en el cual pues cada uno ya evidentemente tiene que dedicarse, cada puesto profesional tiene que dedicarse a una determinada cosa, ¿no? Pero muchas veces se hacen dos, tres cosas, porque una de las reacciones también que ha habido es que los museos se han visto obligados a prescindir de profesionales, con lo cual menos gente tiene que hacer más cosas, ¿no? Pero evidentemente lo que está claro es que la responsabilidad y la obligación de estar online, visible, día a día, hace que en cada uno de estos museos tenga que haber una persona, por lo menos, que esté obligada a generar contenido, a estar en línea, publicando en las redes sociales, porque se ha visto que es fundamental y necesaria, y más ahora, ¿no? Pero esto es una dinámica que se va a mantener ya cuando pase la pandemia, es decir, que la dualidad entre lo presencial y lo virtual se va a seguir manteniendo y muchas veces lo digital va a tener más importancia que lo presencial, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta desde el punto de vista de nuestras capacidades profesionales, ¿no? A la hora de desempeñar nuestra misión en los museos. Por aquí hay otra que dice, en términos de financiamiento, ¿qué posibilidad hay de que los museos locales aprovechen plataformas de crowdfunding para recibir apoyo del público y organizar eventos y exposiciones? La experiencia nos dice que hay, dependiendo de la cultura, vamos a decir, geográfica, por ejemplo, en Inglaterra es más que normal y cotidiano el que el museo local plantee, por ejemplo, que necesitan cambiar el techo del museo porque hay goteras y automáticamente ponen una estrategia de crowdfunding en marcha y en poco tiempo consiguen el dinero. Yo creo que el crowdfunding es una modalidad aún no demasiado utilizada y poco conocida para la sociedad en general en el mundo hispanoparlante, vamos a decirlo así, ¿no? Pero sí, evidentemente, al día de hoy, y tal y como están las cosas, cualquier estrategia, cualquier recurso, cualquier forma, instrumento, herramienta que pueda generar recursos económicos para un museo, bienvenida sea, ¿no? Es decir, que las herramientas están ahí. Quizás lo digital, la bondad que tiene es que nos permite tener acceso a soluciones que de otra manera eran imposibles en el campo presencial, vamos a decirlo así. Pero al día de hoy, bueno, pues la creatividad es una de las claves fundamentales para poder desarrollar este tipo de soluciones, ¿no? Sabiendo y conociendo cuáles son las herramientas, hay que ponerlas todas en marcha, es decir, todo, desde los crowdfunding, pasando por generación de contenidos que puedan venderse, si tienen interés, juegos, cursos, presentaciones, en fin, todo, ¿no? Desde el punto de vista de la visión post-pandemia, digamos que, aparte de lo digital, los museos tienen que replantearse en muchos casos el cómo utilizar sus instalaciones, el cómo sacarle rendimiento a sus espacios físicos
Y todo dirigido fundamentalmente a eso, a poder recabar recursos económicos no dependientes de los estados, ¿no? Ni de los gobiernos locales ni de los gobiernos estatales, porque desgraciadamente estos recursos van a ir a menos hasta cero, si no lo son ya, ¿no? Entonces hay que generar cualquier tipo de estrategia que proporcione dinero, digámoslo así. Beatriz nos deja por aquí en el chat un comentario pregunta. Dice, a mí me gustaría preguntar sobre los museos y la educación. Entiendo que para atender las necesidades del desarrollo de la creatividad, para prepararnos para este futuro con inteligencia artificial que cambiará radicalmente los trabajos y la obtención de conocimiento, lo fundamental ahora sería entonces que los museos den mucho más peso a los muy precarios, desafortunadamente, departamentos educativos. ¿Qué, ¿Qué nos ocurre con ellos? ¿Por qué si son tan importantes no vemos, al menos en España, que es lo que conozco, un reconocimiento a estos departamentos? Bueno, yo creo personalmente que el problema básico está en todo lo que tiene que ver con la mediación, es decir, esta conexión del conocimiento, del contenido del museo, ya sean colecciones, ya sea cualquier elemento de difusión del conocimiento, con el público, ¿no? Muchas veces los departamentos didácticos de los museos tienen el deber de ponerse en línea con la evolución de la sociedad. Y muchas veces no ocurre esto. Es decir, lo que yo os mencionaba anteriormente sobre el conocimiento del público es muy importante, sobre todo porque es una información que hace que podamos adaptar el discurso mediático, de mediación, quiero decir, en la difusión del conocimiento con lo que la sociedad espera recibir, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy, aquellos que disponen de un teléfono móvil, pues de alguna manera están recibiendo constantemente información y miran muchas veces el mundo, observan el mundo a través de ese dispositivo, ¿no? Eso es importante desde el punto de vista de que podamos tener en cuenta que hay herramientas que conectan mejor el conocimiento con el público, ya no porque el discurso didáctico sea muy profesional, sino sencillamente porque el medio a lo mejor no es el más adecuado, ¿no? Es decir, aunque yo siempre digo y defiendo que la mejor herramienta de mediación que pueda haber a nivel didáctico somos las personas, ¿no? Porque a todos nos gusta oír historias, aplicando una narrativa interesante y que esté acoplada a la expectativa e interés del público, ahí sí podrá haber conexión. Y los departamentos didácticos seguirán siendo relevantes. Pero desgraciadamente hay departamentos didácticos que no acaban de conectar, que no acaban de desarrollar plataformas o formas de conectar con el público de la manera más adecuada para ese público, ¿no? Y ahí se crea esa distorsión entre lo que es, evidentemente, la necesidad de la entidad museística de poder difundir este conocimiento con lo que la gente está dispuesta a escuchar o a recibir, ¿no? Y muchas veces ese discurso didáctico no está acoplado, como os digo, ¿no? Entonces, no genera tanto interés. Y no habiendo interés, pues evidentemente la relevancia de ese departamento decae. Aquí, evidentemente, todo se trata de poder adaptarnos a las circunstancias del interés del público, ¿no? y a su capacidad de recibir información. Y eso es una de las asignaturas pendientes que yo creo que tienen muchos museos. Nancy nos pregunta, desde su punto de vista, ¿cuál cree que sea la razón por la cual en México no existe el financiamiento gubernamental para los museos? Vamos a ver, yo no, sin meternos en política, pero es la realidad. Es decir, hemos visto cómo en los últimos 2 años los presupuestos públicos han ido, sobre todo en esta última etapa, ¿no? Que hemos visto cómo los presupuestos en México los fideicomisos han ido desapareciendo, ¿no? Uno tras uno. Evidentemente, y repito, no quiero meterme en política, pero yo soy un observador externo que veo las cosas, intento informarme, no veo las mañaneras todas, pero bueno, intento estar bien informado. Y la cultura es uno de lo prescindible en este gobierno, ¿no? Es decir, que desgraciadamente
Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México se ha quedado sin el 70% del presupuesto este año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desgraciadamente es lo que os digo, hay que pensar en otras alternativas que no dependan del gobierno, porque, y no solo en México, sino que también ocurre en otros países, evidentemente, la cultura es prescindible desde el punto de vista presupuestario, algunas veces por obligación, porque hay que dedicar más recursos a la sanidad, y sobre todo ahora con todo esto que nos está tocando vivir, pero va a ser una dinámica, yo creo, desgraciadamente, que se va a mantener, es decir, que los presupuestos van a ir decreciendo desde el punto de vista de lo que tiene que ver las asignaciones económicas para la cultura. Y dentro de estas asignaciones para la cultura que se van reduciendo, evidentemente están los museos. Por eso esta necesidad de poder de replantear todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Sobre todo con el tema de los ingresos, para poder sobrevivir, ¿no? O sea, tenemos que olvidarnos de lo público y empezar a pensar en gestionar los museos como si fueran empresas. Beatriz hace otra pregunta relacionada con la anterior de la educación y dice, entonces es un problema de formación de educadores de museos que no realizan una mediación adaptado a los públicos. Sí, desgraciadamente tiene mucho que ver con eso, es decir, es cierto. Vamos a ver, una de las asignaturas pendientes, y quería recalcar esto, que ya os lo he mencionado, pero me parece muy importante, es el conocimiento del público. Es decir, ¿cuántos museos locales hacen el ejercicio de reunir a la gente para hablar con ella y poder, de alguna manera, recopilar información sobre sus experiencias, ¿no? ¿Cuántos museos locales tienen, evidentemente, es un esfuerzo enorme, pero es que hay que hacerlo, aunque no tengamos personal, pero es que hay que hacerlo. El mismo director, si solo salir a la calle y poder hacer a la gente partícipe, primero, de su visibilidad como entidad que se preocupa por la comunicación del conocimiento, pero sobre todo pensando en tener esa imagen clarísima, ese perfil claro de a quién nos dirigimos, ¿no? Y sobre todo ahora una necesidad fundamental es saber quiénes son nuestros vecinos. Muchas veces estos datos también se pueden recopilar a partir de la ayuda de otros que ya lo han hecho, y menos es nada, ¿no? Es decir, tener información de estos públicos hace que nosotros podamos adaptar nuestras propuestas lo más ajustadas posibles al interés y a la expectativa del público. Si nosotros las propuestas que hacemos, aunque seamos muy profesionales, no se acoplan a ese interés y a esa expectativa, fracasará. Entonces, repito, todo parte del conocimiento. Tenemos que saber quiénes son nuestros públicos, desde los más pequeñitos, los niños, niñas, pasando por gente de todo perfil social. Mucha gente está totalmente abandonada por parte de nuestros museos y hay que reconectar con ella, ¿no? Es decir, conocemos acciones y actividades como que pueden conectar con personas que nunca han pisado un museo, que son fundamentales. Lo que tiene que ver con las valijas didácticas, por ejemplo, el museo tiene que salir fuera del museo. O sea, el museo tiene que proyectarse mucho más allá, ¿no? No estar siempre embutido dentro de nuestra realidad, porque así no vamos a ayudar a nadie, ¿no? O sea, tenemos que pensar, y sobre todo ahora, fuera del museo. Tenemos que salir fuera, tenemos que conectar con la gente, tenemos que saber quiénes son y tenemos que interesarles para que vengan a vernos, ¿no? Eso es una acción fundamental. Por muy pequeños que seamos, tenemos que desarrollarla, ¿no? Que no nos queda más remedio. Eso o cerrar. Qué interesante. Acá hay otra pregunta que hace Liz. Dice, en el caso de los museos que ofrezcan experiencias en línea, ¿cómo se puede convencer al público de que una experiencia educativa de museo online puede ser educativa y satisfactoria? Aquí todo depende evidentemente, de la creatividad a la hora de la propuesta, ¿no? Es decir, si establecemos un paralelismo, por ejemplo, con la publicidad a la hora de captar nuestra atención, evidentemente veremos que hay anuncios que captan nuestra atención más que otros dentro de lo que es el perfil, ¿no?, del público al que van dirigidos, ¿no? Aquí es lo mismo, es decir, el museo, ya hemos visto, por ejemplo, el Rijksmuseum de Ámsterdam, cómo fue uno de los primeros en reaccionar con la pandemia desde el punto de vista de la propuesta de contenidos digitales. Sacó adelante el Interpreta tu cuadro y fue un éxito. Es decir, tuvieron la suerte de conectar
con el público, ¿no? A la hora de plantear una acción que les diera visibilidad, les mantuviera visibles y demás. Curiosamente, ellos son los que crearon la Noche de los Museos también, ¿no? Es decir, que no es una casualidad. Son gente activa que, bueno, en aquel caso concretamente fue una respuesta a la necesidad de reencontrar a los jóvenes, ¿no? A los más jóvenes, a la juventud con el museo, y de ahí partió la propuesta de repartir cerveza de noche dentro del museo, ¿no? Y organizando visitas, pero bueno, como un encuentro de alguna manera festivo, ¿no? Y eso derivó, evidentemente, en todo lo que supuso pues, la creación de la Noche de los Museos, que partió de ahí, aunque hay opiniones contrastadas con esto. Yo doy fe que fueron ellos. Y como ellos, repito, la diferencia está en la creatividad, fundamentalmente, en que verdaderamente nos sentemos en una mesa, nuestro equipo, nosotros, y digamos, ¿cómo vamos a capitalizar el interés para este tipo de acción? Todo depende de la creación de una estrategia, todo parte del orden. Yo no creo en la intuición personalmente, o sea, no creo en, he tenido una idea maravillosa, vamos a ponerla en marcha, no. Tenemos que contrastar, algo muy importante y que eso nos lo facilita la realidad digital es ver lo que están haciendo los demás, ¿no? ¿Qué hacen los demás? ¿Cómo captan el interés? ¿Cómo podemos captarlo nosotros? ¿Cómo podemos adaptar determinado tipo de propuesta a nuestra realidad? Pero todo gira alrededor de eso, de captar el interés, ¿no? Y sobre todo la visibilidad, muy importante. Es decir, no podemos bajar la guardia ni un solo día. Tenemos que estar presentes en las redes todos los días con algo. Todos los días tenemos que ofrecer algo, tenemos que estar ahí. Eso es muy importante. O sea, la permanencia y la visibilidad en la permanencia es muy importante, ¿eh? En el día a día. Tenemos que buscar contenidos, formas, propuestas, ideas que podamos compartir todos los días. Todos. Por acá, Melissa pregunta, entiendo que los museos tienen mantenimiento por medio del pago de los boletos, pero ¿de dónde obtienen recursos si los recorridos virtuales son gratis como en el MUNAL? ¿Y cómo convencer al público que pague por algo virtual a lo que estaba acostumbrado a que fuera gratis? Yo os diría que uno de los mayores dramas es que los museos dependan del dinero que se recauda de las entradas, que es manifiestamente insuficiente para poder mantener la operatividad. De ahí parte que el 30%, el momento que los museos han tenido que cerrar y no han podido recaudar dinero con las entradas, han tenido que cerrar, ¿no? Ya no por cuestiones de higiene y de sana distancia, sino porque son inviables. Es decir, aquí de lo que se trata es, como os decía, de buscar recursos que no partan de las entradas, ¿no? Ni de lo público. Entonces, esa es la cuestión fundamental, ¿no? Generar ese tipo de recursos. Desde el punto de vista de la situación actual, que nos deja poco recorrido y fundamentalmente es en nuestra realidad digital, es buscar formas y maneras y ver cómo los demás, como os decía, lo están haciendo, cómo están vendiendo contenidos, cómo están vendiendo propuestas didácticas, cómo están vendiendo cursos, cómo están incorporándose al comercio electrónico, que hoy por hoy tampoco es tan costoso desde el punto de vista de la infraestructura que se necesita, ¿no? Cómo los museos empiezan a convertirse en centros comerciales, en cómo ya piensan en alquilar sus infraestructuras físicas para poder sacar rendimiento económico de sus edificios. Hoy por hoy todo vale para poder recaudar. Y fundamentalmente porque, aunque los museos sean entidades sin ánimo de lucro, tienen que pagar a sus trabajadores y si no, pues no podrán sobrevivir. Aparte de todo lo que requiere el mantenimiento, el cuidado de las colecciones y todo lo demás. O sea que todo es necesidad de recaudar dinero al día de hoy, ¿no? Y para eso hay que buscar estos recursos. Nancy pregunta, ¿considera que las próximas piezas de arte para los museos serán digitales o conservaremos lo tangible? Lo tangible es fundamental, es lo que de ahí parte todo, ¿no? Es decir, que es como todo en la vida. Nosotros vivimos en un mundo presencial, físico. Esa es nuestra realidad. Otra cosa es que nuestra capacidad de contemplación, de acceso al conocimiento, acceso al ocio, pues también derive en cuestiones puramente
digitales, pero el museo virtual nunca sustituirá al museo real. Es un complemento que se ha hecho imprescindible al día de hoy y que ha llegado para quedarse. Esa proyección digital del museo físico será necesaria siempre, ¿no? Y habrá quien opte por no visitar físicamente. Siempre tendrá la opción de la visita física. Habrá quien no llegue a visitar nunca físicamente, pero por lo menos ese museo tendrá esa visibilidad, aunque sea en el plano digital, solo y exclusivamente. Pero lo que es la visita a un museo presencial, eso no puede ser sustituido por nada. La experiencia física presencial en un museo, recorriendo sus salas y recibiendo la información a ese nivel, sobre todo si la mediación es la que tiene que ser, nunca podrá ser sustituida por un museo virtual. Siempre serán complementarios. Pues a nombre de todo el equipo del Laboratorio Aula Multimedia, te agradecemos, Ricardo, por esta sesión del día de hoy. Y también a quienes nos acompañaron. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Yo solo espero que lo que hemos compartido haya sido de utilidad y ha sido un placer hablar con todos vosotros en este encuentro. Gracias.